Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Fabián Alessandro González Canto, soy alumno del cuarto H del Colegio Salí Gonzaga y en esta oportunidad les expondré mi línea de tiempo del curso de Ciencias Sociales dirigida por el profesor Julio Manuel Rojas Mendoza. Esta línea de tiempo está elaborada con todos los temas que he tratado en este curso, este cuarto trimestre. Espero sea de su agrado. (1763) La India británica. La India se convirtió progresivamente en colonia británica a partir de 1763. Durante un siglo, la Compañía de las Indias Orientales ejerció su control a través de su base principal de operaciones en Calcuta, en la región de Bengala. Los británicos se expandieron por el territorio indio hasta llegar, por el norte y el oeste de este país, a los confines del Imperio Ruso, donde Afganistán quedó como territorio colchón, por así decirlo, entre ambas potencias. La expansión británica no pudo ser resistida por el decadente Imperio Mongol y los otros estados indios como la Confederación Maratha y los reinos Sikhs. La política británica de establecer acuerdos con las élites indias facilitó este proceso. Sin embargo, en 1857, los británicos tuvieron que enfrentarse a la rebelión de los cipayos, luego de reprimir este movimiento. Siglo XVIII. Ocupación de Oceanía. La ocupación y colonización de Oceanía fueron tardías. La exploración geográfica de dicha región, dispersa en multitudes de islas y archipiélagos, se inicia durante el siglo XVII y se complementa en finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. La colonización por parte de las potencias europeas de Oceanía se debió más a razones de prestigio internacional que a razones estratégicas o económicas. Después de la Segunda Guerra Mundial, las islas que componían Oceanía comenzaron a independizarse bajo la tutela de sus antiguas metrópolis, como Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, o de potencias regionales como Nueva Zelanda o Australia. 1803. El surgimiento de Estados Unidos. En el siglo XIX, Estados Unidos se convirtió en una gran potencia industrial y militar. Desde inicios del siglo, Estados Unidos se expandió por su territorio hacia el oeste y el sur. Este proceso comenzó con la compra de Luisiana en Francia en 1803 y la Florida de España en 1820. Esos territorios se poblaron rápidamente con colonos procedentes del este, que consideraron como su destino manifiesto ocupar todo el subcontinente. En la década de 1840 se configuró casi todo el actual territorio de Estados Unidos, debido al control del norte de México. El ingreso a la Unión del estado de Texas y la influencia de la fiebre de oro en California en 1848. En 1867 se adquirió Alaska y posteriormente se ocuparon las islas Hawái, con lo que se formaron los 50 estados actuales. 1830. Ocupación de África. A partir de 1830, las potencias europeas iniciaron una política de exploración e infiltración en estos territorios. Hasta ese momento, la presencia europea estaba reducida a las factorías portuguesas en las costas y a las colonias holandeses en el África meridional. En el norte de África, el dominio europeo del África septentrional se expresó en la conquista de Argelia por los franceses y en el control británico de Egipto. En Argelia, la invasión francesa fue resistida por casi 30 años. La ocupación de ese país fue ejemplo clásico de colonia de poblamiento. En el caso de Egipto, este era un lugar estratégico de paso hacia la India por el canal de Suez. Se estableció un control global franco-británico en 1876, aunque, teóricamente, Egipto siguió siendo una entidad política independiente. África Occidental era frecuentada por comerciantes ingleses y franceses, quienes ejercían un comercio triangular. Trasladaban esclavos al Caribe y desde allí llevaban azúcar a Europa. Progresivamente, la región fue cayendo a manos de los franceses, quienes establecieron su imperio colonial
en el eje de Senegal, Níger y lago Chad. 1830. El crecimiento económico. Desde 1830, Estados Unidos desarrolló su proceso de industrialización gracias a la llegada de los inmigrantes. Este aseguró la mano de obra necesaria para la producción y también la rápida construcción de las vías de comunicación. Estos factores permitieron la distribución de la población en todo el territorio y también pudieron disminuir los costos de transporte, lo que favoreció el comercio interregional y el desarrollo del mercado interior. 1839. Los tratados desiguales. En 1839, el gobierno chino, preocupado por los efectos del consumo del opio en su población, ordenó quemar 20.000 cajas de opio británico y luego prohibió el comercio con Gran Bretaña. Ante ello, los británicos intervinieron militarmente y obligaron al gobierno chino a firmar el Tratado de Nankín en 1842. En este tratado, China debería ceder a Gran Bretaña las islas de Hong Kong por 150 años y también admitía el libre comercio a través de 5 puertos. En 1858, Gran Bretaña y Francia obligaron a China a firmar el Tratado de Tientsin. Este estipulaba el establecimiento de embajadas en Pekín, la apertura de nuevos puertos, entre otros. La negativa del gobierno chino a firmar este tratado motivó a las potencias europeas a tomar Pekín y saquear el Palacio de Verano en 1860. 1861. La Guerra de Secesión. La elección de Abraham Lincoln como presidente en 1860 irritó a los estados sureños, pues este era abolicionista, es decir, partidario de la eliminación de la esclavitud. Por ello, 10 estados se separaron de la Unión y conformaron una confederación. El presidente Lincoln y el Congreso sostuvieron que los estados sureños eran rebeldes y estos deberían ser sometidos por la fuerza. Así, en 1861 empezó la Guerra de Secesión. En el desarrollo de esta guerra se tuvieron que cobrar más de 600.000 vidas. Los del norte se impusieron. Estos contaban con más hombres, un mejor sistema de comunicación y sobre todo una gran capacidad industrial. El liderazgo del presidente Lincoln, quien decretó la abolición de la esclavitud en todos los estados de la Unión, fue determinante. Sin embargo, Lincoln fue asesinado por el fanático sudista apenas concluyó la guerra en 1865. 1868. El Japón de la era Meiji. La presión extranjera aceleró el fin del sistema feudal japonés en 1868. Este impulsó la modernización económica en ese año. Este mismo año, el emperador Matsuhito inició profundas reformas y adoptó los modelos occidentales de industrialización con la finalidad de poder preservar la autonomía del país. Por ello, este periodo es llamado Meiji, que significa renovación. En esta etapa, el Estado casi monopolizó las actividades empresariales entre 1868 hasta 1880, invirtiendo y creando empresas publicitarias en industrias civiles, como la minería, la siderurgia, etc. Y también subvencionando a empresas privadas. 1868. El imperialismo japonés. Hasta 1868, Japón estaba en una situación similar a la de China. Ese año ocupó el trono el emperador Meiji, quien gobernó hasta 1912 y cambió el rostro del país. La modernización emprendida por su gobierno permitió que en poco tiempo Japón se convierta en una potencia industrial. Así, a fines del siglo XIX se lanzó la conquista de nuevos mercados y fuentes de materias primas. Con este fin, creó una poderosa marina de guerra y emprendió una política exterior agresiva. Para poder consolidar su hegemonía, Japón tuvo que enfrentar guerras con dos vecinos poderosos: China, con la cual entabló una guerra entre 1894 y 1895, tras la cual logró la posesión de Formosa, y también tuvo que enfrentar una guerra con Rusia, a la cual derrotó entre 1904 y 1905, y que le permitió ocupar Manchuria, Corea y parte de las islas Sajalín.
Así se formó el único imperialismo no occidental en el mundo. 1870. La Segunda Revolución Industrial. A partir de 1870 hasta 1914 tuvo lugar una segunda fase de industrialización y además se desarrolló el capitalismo financiero. Las causas de esta revolución fueron la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Los factores que impulsaron a la Segunda Revolución Industrial fueron el proceso de desamortización, la cual consistía en la privatización de tierras que pertenecían a entidades religiosas o pueblos para así poderlos usarlos como cultivos, y la creación de los Colleren o la Unión Aduanera. Los factores que caracterizó esta segunda revolución industrial fueron el uso de nuevas fuentes de energía como el petróleo y la electricidad. El petróleo se usaría como combustibles para automóviles y la electricidad para las industrias. La sustitución del hierro por el acero. La aparición de las industrias químicas. En esta época se ensayaron formas de organización del trabajo, como el Taylorismo, la cual tenía este nombre por su creador Taylor, la cual consistía en la división de las distintas labores. Y también se creó el Fordismo, la cual lleva este nombre también por su propio creador, Henry Ford, la cual consistía en la división de labores automotores. Una de las características fue la aparición de los trusts y los holdings, las cuales eran empresas monopolizadoras. 1870. La Paz Armada. La Paz Armada es el nombre utilizado para describir el periodo de 1870 hasta 1914 anteriores a la Primera Guerra Mundial. La Paz Armada fue un periodo de la historia política de Europa que se extendía desde el fin de la guerra franco-prusiana hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, y que se caracterizó por ser fuerte en el desarrollo de la industria bélica de las potencias y por la creciente tensión en las relaciones internacionales. Las causas de esta paz armada fueron conflictos entre los estados europeos durante la expansión colonial. 2. El sentimiento del nacionalismo romántico alentado principalmente por Alemania, que ensalzaba la idea de que cada individuo pertenecía a una nación. Nacionalismo exacerbado. 1871. La Belle Époque. Se conoce como Belle Époque, o época bella en español, al desarrollo cultural de la sociedad europea de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Específicamente se considera que se inicia con la finalización de la Guerra Franco-Prusiana en 1871 y finaliza al comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914. Europa y Estados Unidos vivieron la llamada Belle Époque, un periodo de prosperidad económica, estabilidad política, relativa paz social y una enorme creatividad artística e intelectual. El auge económico e industrial favoreció el desarrollo de los avances científicos y la innovación tecnológica, como los automóviles, el aeroplano, el teléfono, el fonógrafo y el cinematógrafo. La fe en la ciencia y en el progreso creó un ambiente triunfalista. 1873. La primera gran crisis del capitalismo. Desde mediados del siglo XIX, el desarrollo de nuevas potencias industriales ocasionó un gran aumento de la producción, y esto trajo como consecuencia el registro de una progresiva saturación en los mercados, ocasionando pérdidas en las empresas, y también daría origen a la primera gran crisis del capitalismo. La actividad agrícola fue que sufrió más, ya que los precios de los alimentos se ubicaron por debajo de los costos de su propia producción. Cambios en el sistema capitalista. Para enfrentar la crisis, los estados y los empresarios plantearon medidas que pusieron fin al capitalismo de la libre concurrencia y de la competencia desmedida. Los gobiernos europeos buscaron superar la crisis a través de dos mecanismos: el proteccionismo, la cual consistía en la que muchos gobiernos establecerían una serie de aranceles aduaneros con la intención de proteger a los empresarios y a los productores agropecuarios de la competencia externa, y el imperialismo, la cual consistía en el proceso mediante el cual las potencias europeas se lanzaron a la conquista del resto del mundo en busca de mercados para sus productos. Además, es importante saber que el imperialismo surge desde la primera revolución industrial,
como consecuencia lógica de la revolución industrial y la nueva economía capitalista. En ese tiempo se necesitaban nuevos territorios de donde sacar materia prima y nuevos mercados donde vender los productos. Por su lado, para asegurarse ante la crisis, muchas empresas se agruparon en asociaciones monopolistas, formándose así los trusts, que reunían empresas pertenecientes al mismo sector económico, y los holdings, que englobaban las empresas de diferentes sectores. 1880. El reparto de África. Desde 1880, las otras zonas de África fueron ocupadas por las diversas potencias europeas. Alemania e Italia se incorporaron a la carrera colonialistas, adjudicándose a territorios aún libres, como Somalia y Eritrea, la cual comenzaron a pertenecer a Italia, y Tanganica, Togo, Camerún y África del Sudoeste, la cual comenzaron a pertenecer a Alemania. Hacia 1898, todo el continente africano, salvo Abisinia y Liberia, estaba sometida a algún estado europeo. Esto ocasionó enfrentamientos entre ellos, pues todos buscaban apropiarse de más territorios. Para evitarse estos conflictos, las potencias imperialistas se reunieron en la Conferencia de Berlín en 1884 hasta 1885, la cual era organizada por el canciller alemán Otto von Bismarck. En ella se tomaron los siguientes acuerdos. 1. El reconocimiento de la libertad de la navegación entre los ríos Níger y Congo. 2. La libertad de comercio en el África Central. 3. El establecimiento del principio de la ocupación efectiva, es decir, era necesario ocupar un territorio para poder considerarlo propio. Este principio impulsó la conquista del resto de África, que no pertenecía a ningún otro país. La adjudicación de Congo, el rey de Leopoldo II, Bélgica como propiedad personal. Siglo XIX. Las nuevas potencias industriales. Como características tenemos 1. Francia y Bélgica fueron los primeros países en invitar a Gran Bretaña como potencia industrial del mundo. A este le seguirían Holanda, o llamada actualmente Países Bajos, y Alemania. 2. Esta expansión produjo la incrementación de competencia entre las grandes potencias industriales. 3. La industrialización fue uno de los factores de desarrollo del imperialismo. 4. Gran Bretaña seguiría siendo la principal potencia comercial del mundo, pero perdió su supremacía industrial. 1894. La decadencia de China. A mediados del siglo XIX, el imperio chino estaba en franca decadencia. Los humillantes tratados firmados con las potencias occidentales provocaron el extradito del gobierno imperial. El descontento social se manifestó en hechos como la rebelión de Taiping, una guerra civil entre el Estado chino y el movimiento religioso sectario y militarizado del Taiping. Esta rebelión causó más de 20 millones de muertos. Hacia el final del siglo se produjo la guerra de chino-japonesa, en 1894 para ser más exacto, hasta 1895, la cual causó grandes pérdidas territoriales a China frente al naciente imperialismo japonés. Finalmente, en 1900 ocurrió la revuelta de los Boxeres, un movimiento xenófobo que buscaba la expulsión de los extranjeros, lo que provocó una nueva intervención de las potencias occidentales en China. Siglo XIX. Estados Unidos como potencia industrial del mundo. En el último tercio del siglo XIX, Estados Unidos tuvo una rápida industrialización, la cual lo convertiría en la primera potencia industrial del mundo. Los factores que hicieron esto posible fueron 1. Un enorme mercado interior. 2. La abundancia de recursos minerales como el hierro, oro, petróleo, entre otros. 3. Una especialización regional propiciada por la división geográfica del trabajo. Y 4. La pronta incorporación de las innovaciones tecnológicas. Siglo XIX. Asia bajo el imperialismo. El imperialismo en Asia ocurrió en el siglo XIX, cuando las potencias europeas, Japón y Estados Unidos ocuparon regiones asiáticas. La expansión de Asia se debió a factores económicos como la garantía de materias primas para las industrias, el mercado de productos y la ideología de cómo civilizar a los pueblos.
1900. Alemania como potencia industrial del mundo. El Segundo Reich ocupaba el cargo de Alemania en 1900, pero recién en 1913 llegaría a ocupar el segundo puesto como potencia industrial del mundo. Los factores para que se dé esta rápida industrialización alemana fue: 1. Un desarrollo sostenible considerable en el transporte, tanto en la red ferroviaria como marítima. 2. Una rápida realización de las nuevas técnicas y la organización científica de la producción. 3. Un alto grado de concentración industrial y financiera. Y 4. Su propia política de gobierno. 1905. La Revolución de 1905. En 1905, el ejército zarista fue derrotado en la guerra ruso-japonesa, en una guerra motivada por los intentos rusos de la expansión en Asia. Esto trajo como consecuencia una serie de disturbios, provocados tanto por el descontento que causó la derrota, como por la crisis económica que se vivía en ese momento. La revolución se desencadenó el 9 de enero, cuando las masas populares se dirigieron al Palacio de Invierno de San Petersburgo, residencia del zar, para hacerle llegar sus demandas. Los manifestantes no pretendían destruir el zarismo, sino mejorar sus condiciones de vida y forzar el inicio de las reformas políticas. La respuesta de las autoridades fue una violenta represión que dejó numerosos muertos y heridos. Por eso, se conoce este día como Domingo Sangriento. La oleada de protestas y huelgas duró varios días y meses. (1912) La cuestión balcánica. Entre 1912 y 1913 se llevaron a cabo las guerras balcánicas. En la primera, Serbia, Montenegro, Bulgaria y Grecia expulsaron a los otomanos de los Balcanes. En la segunda, Bulgaria fue atacada por los demás por desacuerdos territoriales. Luego de las guerras, Serbia se convirtió en la potencia hegemónica de la región, lo que incomodó a Austria-Hungría. La región de los Balcanes se hallaba bajo el dominio de los decadentes Imperio Otomano. Sin embargo, desde mediados del siglo, la debilidad otomana fue aprovechada por los pueblos balcánicos para independizarse y formar nuevos estados, los cuales serían Serbia, Bulgaria, Rumania, Albania y Montenegro. 1914. La Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue un conflicto militar global. Este empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio del 11 de noviembre de 1918. Las causas inmediatas del estallido de la guerra fue el asesinato en junio de 1914 del Sarajevo archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara. El gobierno austrohúngaro declaró la guerra de la Serbia, la cual fue apoyada por Rusia. 1914. La guerra en movimiento. En esta primera fase, los ejércitos se movilizaron en marchas y contramarchas territoriales. En el frente occidental, los alemanes invadieron Bélgica y penetraron en Francia, hasta poder llegar a 40 kilómetros de París, la capital de Francia. El gobierno francés tuvo que trasladarse a Burdeos. Entonces, los alemanes intentaron acercar al ejército francés, que atacaba el Dacia, pero los franceses resistieron apoyados por su naciente aviación. La contraofensiva francesa se inició a mano del general Joseph Joffre, que logró una gran victoria. En el frente oriental, las tropas austrohúngaras invadieron Serbia. En respuesta, los rusos invadieron Alemania y Austria-Hungría. Pero el ejército alemán derrotó a los rusos en la batalla de Tannenberg y de los lagos Masurianos y penetró en Rusia. La crisis de Sarajevo. En este estado de tensión, cualquier incidente podía servir de pretexto para iniciar una guerra. Eso ocurrió en 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y su esposa fueron asesinados por un terrorista serbio en Sarajevo, la capital de Bosnia. Austria-Hungría, incitada por Alemania, lanzó un ultimátum a Serbia, que ésta rechazó. A raíz de ello, Austria-Hungría le declaró la guerra. Automáticamente,
el sistema de alianzas dio lugar a una cadena de declaraciones de guerra que originó el gran conflicto internacional. 1914. Una conflagración mundial. Esta guerra tuvo características muy diferentes con respecto a las anteriores. La participación de todas las potencias mundiales, lo que implicó un escenario bélico mundial. Se luchó en Europa, Asia y África. La movilización de ejércitos en millones de hombres. Esto obligó a los estados en conflicto a adoptar una economía de guerra para producir armamento a gran escala. Las fábricas contrataron a mujeres, adolescentes y ancianos para poder sustituir a quienes iban a la guerra. El empleo de avances tecnológicos, como submarinos, aviones de combate, tanques, etc. Los bandos que se enfrentaron inicialmente fueron la Triple Entente o Aliados, la cual estaba formada por Francia, Gran Bretaña y Rusia, y la Triple Alianza o Imperios Centrales, la cual estaba formada por Alemania, Austria e Italia. La guerra se desarrolló en dos frentes principales: el oriental, en la frontera de los imperios ruso y austrohúngaro, y el occidental, en el norte de Francia. 1914. La guerra en el mar. La guerra en el mar ocurrió entre 1914 y 1918, y como consecuencia de su condición de primeras potencias navales. La guerra en el mar se libraría fundamentalmente entre dos países, y se caracterizaría por las estrategias de Gran Bretaña de impedir la salida de Alemania al Mar Norte y al Atlántico, y también por los esfuerzos de los germanos por romper dicho bloqueo y a la vez atacar los accesos marítimos de Inglaterra por medio de acciones de submarinos y operaciones de hostigamiento de navíos corsarios. Al cerrar con campos minados y barcos de guerra, las dos únicas salidas marítimas de Alemania eran los escasos 32 kilómetros del Canal de la Mancha y los 30-20 entre Noruega y las islas Shetland y Orcadas. Londres estaba en condiciones de interceptar una parte sustancial de las vitales importaciones de su enemigo. Los ingleses no creían que acabar con la flota germana fuese un prerequisito para ganar la guerra. Lo importante era conservar una propia flota, salvaguardar las rutas de aprovisionamiento y mantener el bloqueo de Alemania. Esto último redundaría en beneficio de la lucha en tierra, pues cortaba en buena medida los suministros de los germanos. 1915. La guerra de trincheras. Esta fase de la guerra, conocida también como guerra de trincheras, por la forma en que se desarrollaron las operaciones militares, abarcó los años de 1915 hasta 1916. Fue consecuencia del fracaso de la guerra relámpago iniciada por los alemanes en 1914. Este supuso un cambio de estrategia respecto a la fase precedente y abrió paso a la guerra de frentes estables, que movilizó a los ejércitos en líneas de trincheras que se extendieron a lo largo de cientos de kilómetros, desde el mar al norte de Suiza. 1917. La crisis de 1917. A inicios de 1917, los frentes de guerra se hallaban estables, y ninguno de los bandos tenía la fuerza suficiente como para imponerse. Entonces, se produjeron dos acontecimientos que cambiaron el curso de la guerra. El retiro de Rusia a causa de la revolución bolchevique, hecho que ocasionó el derrumbe del frente oriental. Rusia firmó con Alemania el Tratado de Brest-Litovsk en 1918, lo que permitió a los alemanes trasladar sus tropas a frente occidental. El ingreso de Estados Unidos al bando aliado. Este hecho no solo compensó la salida de Rusia, sino que también inclinó la balanza a favor de los aliados, por los inmensos recursos bélicos y financieros estadounidenses, la cual podían poder ayudar a sus aliados con más recursos como armamentos y poder tener mejor sostenibilidad económica. 1917. La Revolución de Febrero de 1917. Esta revolución comenzó tras las manifestaciones del 23 de febrero de este mismo año en Petrogrado, antiguo San Petersburgo. Su lema era paz y bien. El 26 de febrero se produjo una sangrienta represión por parte del ejército, pero al día siguiente las tropas enviadas a reprimir las manifestaciones se unieron a las huelguistas. La disolución de la Duma también empujó a los liberales a ponerse al zar. El 2 de marzo, Nicolás II
abdicó y al día siguiente se formó un gobierno provisional, presidido por el príncipe Lvov, cuyos miembros procedían en su mayoría de los liberales, en el cual participó igualmente Alexander Kerensky, un socialista revolucionario. Obreros, campesinos y soldados formaron soviets por todo ese país, que incluso llegaron a tener sus propias milicias, una propia guardia roja. Pronto, los soviets fueron controlados por los bolcheviques, que pedían la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial, la mejora de las condiciones de vida de los obreros y el reparto de las tierras entre los campesinos y entre otras demandas. 1917. El fracaso del gobierno provisional. El gobierno provisional se marcó el objetivo de poder consolidar una revolución democrática burguesa en Rusia, con el apoyo de un sector de la clase obrera representado por los mencheviques que controlaban el soviet de Petrogrado, San Petersburgo. El experimento fracasó por varios motivos. El primer motivo fue la decisión de poder continuar la guerra, lo que impidió la celebración de las elecciones. 2. La debilidad de la burguesía y su temor a ser desbordada por otros sectores más radicales, lo que impidió acomodar las esperadas reformas. 3. La presión de los soviets que buscaban un modelo de sociedad distinta a la burguesía. La continuación de la guerra, heredada del régimen anterior, fue asumida por el gobierno y supuso, una vez que las derrotas militares continuaron, el agravamiento de la crisis económica y la consiguiente reacción popular frente a la nueva autoridad. Como consecuencia de lo dicho, la ausencia de reformas y la continuación de la guerra, la crisis política se agravó y propiciando el ascenso de la oposición revolucionaria bolchevique como alternativa de poder. El fracaso de la intentona no dejó dudas sobre la debilidad del gobierno de Kerensky, que hubo que recurrir a la ayuda de los soviets para poder abortar la maniobra del involucionista. 1917. La Revolución de Octubre de 1917. Tras muchas huelgas, revueltas y enfrentamientos, la represión del gobierno provisional en contra de los líderes bolcheviques y una crisis económica aguda, estalló finalmente la Revolución de Octubre del 25 de ese mismo mes, en Petrogrado. Las características de esta etapa fueron muy distintas de la revolución en febrero, habiendo menos hambre y menos caos. Esta revolución fue una acción de las masas organizada a través de los soviets de Petrogrado, que expresaba sus aspiraciones de transformar la sociedad y sus necesidades. Este soviet, liderado por los bolcheviques, fue elegido por sus mismos integrantes, por lo que tenía mucha mayor representatividad y legitimidad en el gobierno provisional. El 25 de octubre, las tropas bolcheviques bajo el mando de León Trotsky tomaron el Palacio de Invierno y arrestaron a los integrantes del gobierno provisional. En el segundo congreso de los soviets de toda la Rusia, Lenin anunció los primeros decretos del nuevo gobierno. Así, una alianza entre la clase media, campesinos, obreros y militares de Petrogrado y algunas ciudades más lograron tomar el control sobre el gobierno de un país de 160 millones de habitantes. El éxito duradero de la revolución dependería de la capacidad de este grupo de poder exportar los ideales revolucionarios en las periferias de los centros industriales de la Rusia occidental, e incluso a nivel internacional. Para poder consolidar el poder, se formó una policía represiva, la Checa y el Ejército Rojo, organizado por Trotsky, y, además, se buscó terminar la guerra con Alemania. 1917. La Revolución Rusa. A inicio del siglo XX, el Imperio Ruso era un inmenso país en el que existían grandes desigualdades sociales. Su régimen político era una autocracia dirigida por el zar y respaldada por la burocracia, la nobleza terrateniente y la iglesia ortodoxa. La economía era predominante agrícola, con una incipiente industrialización que dependía del capital extranjero. La sociedad era estamental y estaba formado por una minoría de aristócratas, una gran masa de campesinos, una naciente burguesía y un proletario de formación. Para canalizar las crecientes demandas de cambio social,
se formaron partidos políticos como el Partido Obrero Socialdemócrata, inspirado en las ideas de Karl Marx. Este partido se dividía en dos sectores: los moderadores o mencheviques, los cuales proponían un gobierno liberal burgués, y los radicales o bolcheviques, que buscaban la revolución social para poder establecer una dictadura de proletariado. 1918. La guerra civil y el comunismo de guerra. El comunismo de guerra fue el sistema económico y político que existió en las áreas del extinto imperio ruso durante gran parte de la guerra civil rusa. La implementación de este sistema duró desde el invierno de 1918 hasta la primavera de 1921. La nueva autoridad revolucionaria, el gobierno de Sovnarkom, introdujo la política en el invierno de 1918, como respuesta ante la escasez del grano en las ciudades y para poder mantener el ejército rojo. La dirección económica y por tanto el comunismo de guerra estuvo a manos del Consejo Superior Económico, conocido como BCK, y que se fundó en diciembre de 1917. Esta política fue adoptada por los bolcheviques con el objetivo de mantener a las ciudades y el ejército rojo atendiéndolos de armas y alimentos. 1918. El final de la guerra. En agosto de 1918, los aliados obtuvieron la victoria en la segunda batalla de Marne. Al mismo tiempo, Italia venció al ejército austrohúngaro. Ingleses y franceses pudieron ocupar los Balcanes. Las potencias centrales empezaron a rendirse una tras otra. En Alemania, el emperador Guillermo II abdicó el nuevo gobierno y firmó el armisticio de noviembre en 1918. 1919. Consecuencias y el acuerdo de paz. Además de los cambios territoriales establecidos en los acuerdos de paz, la guerra tuvo los siguientes efectos. 1. Causó la muerte de más de 8 millones de personas y dejó 9 millones heridas. Los gastos bélicos debilitaron las economías europeas, cuyo aparato productivo quedó destruido, por lo que tuvieron que recurrir a la ayuda de Estados Unidos. 3. El desempleo y los precios subieron, lo que empobreció a los trabajadores. Esta situación provocó un clima revolucionario que derivó en revueltas, agitaciones y huelgas. A inicios de 1919 se llevó a cabo la Conferencia de París. Las decisiones principales fueron tomadas por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, mientras que los países vecinos fueron obligados a aceptar las condiciones impuestas. Además, se creó la Sociedad de Naciones, organización internacional creada para poder salvaguardar la paz y poder resolver mediante la negociación los conflictos entre los países. En los acuerdos de paz se tomaron en cuenta los 14 puntos propuestos por el presidente norteamericano Woodrow Wilson, de las cuales eran la libertad de navegación en los mares, el respeto por la independencia de las nacionalidades, de acuerdo con su lengua y cultura, etc. El principal acuerdo fue el Tratado de Versalles en 1919, que impuso duras condiciones a Alemania, país que se consideraba el principal responsable de la Primera Guerra Mundial. Entre las medidas que se le impusieron se incluía la pérdida de un 15% de su territorio y la totalidad de sus colonias, la reducción de su flota y de su ejército a un máximo de 100.000 hombres, y el pago de una enorme indemnización de la guerra. Estas condiciones provocaron el resentimiento de los alemanes. 1921. La nueva política económica. A pesar del triunfo bolchevique en la guerra civil, la desastrosa situación económica provocó una gran hambruna en 1921, en la que murieron 2 millones de personas. Esta situación dio lugar a un gran descontento popular que se tradujo a una serie de revueltas. Ante ello, en marzo de 1921, Lenin anunció la nueva política económica NEP, vigente hasta 1828. La NEP era una solución transitoria a la crisis, ya que se retornó parcialmente a una economía de mercado. Se eliminó la propiedad privada de campo y en las pequeñas industrias y en los comercios. 1922. La creación de la Unión Soviética.
En 1922 se creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Unión Soviética, a la que se federaron en pie de teórica igualdad las repúblicas de Ucrania, Bielorrusia, Azerbaiyán y Georgia. En 1924 se dotó al nuevo Estado de una constitución, pero en realidad era el Partido Comunista en el que ejercía todo el poder. El ejército y el temido policía política eran los garantes de la dictadura comunista. 1922. La muerte de Lenin. Desde 1922, Lenin estaba muy enfermo. Vladimir Lenin falleció el 21 de enero de 1924 a los 54 años de edad. La autopsia reveló que los estados de sus arterias cerebrales se encontraban en pésimas condiciones. Este sufría de aterosclerosis, y la historia clínica del ilustre paciente coincide con un fatal evento, ya que en los años previos a su muerte, Lenin sufrió lamentablemente varios infartos cerebrales cuyas secuelas arrastró durante ese tiempo. 1922. La lucha por el poder. Tras la muerte de Lenin comenzaron las disputas por el poder entre los principales dirigentes bolcheviques para hacerse con el poder de la Unión Soviética. En esta lucha rivalizaron, sobre todo, dos destacados líderes del partido. Trotsky había demostrado su capacidad política en la organización de la Revolución de Octubre, en la construcción del Ejército Rojo y en el comisariado para la guerra, pero no contaba con la confianza total de Lenin. Stalin había sido promovido por el propio Lenin al cargo de secretario general del partido en 1922. Por ello, controlaba todos los resortes del partido en este momento clave. Además, contaba con el apoyo de otros tres dirigentes bolcheviques para aislar a Trotsky. Lenin, antes de su muerte, dictó su testamento político. En él expresaba su preocupación por el inmenso poder de Stalin y propuso que se le sustituyera por otra persona más tolerante. Pero, en enero de 1924, Lenin fallecería, y este documento no fue dado a conocer al Comité Central del partido hasta el mes de mayo, y el poder de Stalin estaba asegurado.